9 gestores de inversión fracasaron, pero la nueva asistente encontró la solución en 3 minutos, y lo que el billonario hizo dejó impactada a toda la oficina. Antes de comenzar la historia, déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Y al final no olvides calificar esta historia de 0 a 10. Buena historia a todos. 9 hombres de traje gritaban al mismo tiempo. La sala de juntas en el piso 30 de la Torre Aurora Capital parecía un campo de batalla corporativo. Gráficas rojas parpadeaban en la pantalla gigante como señales de emergencia. Números se desplomaban, proyecciones fallaban. Y en el centro de ese caos, sentado en la cabecera de la mesa de caoba pulida, estaba Alejandro Cárdenas. El billonario no gritaba, no gesticulaba, no sudaba. Él solo observaba, y eso era infinitamente peor. Alejandro Cárdenas era el tipo de hombre que hacía que el aire de una sala se pusiera pesado solo por estar ahí. A los 38 años comandaba uno de los fondos de inversión más grandes de México, con la precisión de un cirujano y la frialdad de un iceberg. Sus ojos castaños oscuros parecían radiografiar a cada persona que se atreviera a abrir la boca en su presencia. Su mandíbula estaba tan tensa que parecía esculpida en mármol. Aquella mañana de martes en Zapopan, Jalisco, el sol brillaba afuera como si se burlara del desastre que sucedía dentro de ese edificio de espejos. «Señores, necesitamos asumir las pérdidas públicamente», dijo Fernando Aguirre, el gestor más experimentado de la sala, limpiando el sudor de la frente con un pañuelo de seda. «No hay otra salida. Pérdidas públicas significan perder la confianza de los inversionistas», rebatió otro gestor, golpeando la mano sobre la mesa. ¿Tienen idea de lo que eso representa? Yo tengo idea de que perdimos $47 millones en menos de 72 horas, respondió Fernando, su voz subiendo una octava. Alejandro continuaba en silencio. Sus dedos largos tamborileaban lentamente sobre la superficie de la mesa, un ritmo constante, calculado, como una cuenta regresiva que nadie lograba descifrar. Rodrigo Beltrán, el más joven de los gestores senior y dueño de un ego del tamaño del Palacio de Bellas Artes, aprovechó la pausa para levantarse. Su traje estaba impecable, su sonrisa ensayada. Con todo respeto a los colegas, comenzó ajustando los puños de la camisa como si estuviera a punto de recibir un premio. El problema aquí es que nadie está pensando con claridad. Yo sugiero que... Usted sugirió lo mismo hace 2 horas, cortó Fernando. Y no funcionó. Porque ustedes no me dejaron terminar. Rodrigo sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. Como iba diciendo antes de ser tan groseramente interrumpido. La puerta de la sala se abrió. Nadie prestó atención. Una joven de 26 años entró cargando una pila de reportes recién impresos. Cabello castaño recogido en un chongo práctico. Blusa blanca sencilla. Falda negra que le llegaba justo abajo de la rodilla. Zapatos de tacón bajo que no hacían ruido en el piso de mármol. Camila Navarro era invisible en esa sala, y ella lo sabía. Era su primer día como asistente administrativa en Aurora Capital. 8 horas atrás, ella había pasado 20 minutos decidiendo qué ropa usar. 40 minutos atorada en el tráfico de la avenida Vallarta. Y exactamente 3 segundos para darse cuenta de que había entrado en medio de un huracán corporativo. Camila caminó silenciosamente hasta la mesa lateral, depositó los reportes actualizados y comenzó a organizarlos en pilas ordenadas. Sus ojos, sin embargo, no podían evitar la pantalla gigante con las gráficas rojas. Los números danzaban frente a ella como un rompecabezas esperando ser armado. La inversión en el sector de energía fue un error desde el principio, continuaba Rodrigo, gesticulando con la confianza de quien nunca ha sido contradicho. Los datos indicaban inestabilidad, pero algunos de nosotros insistimos en seguir adelante. Fernando bufó. Usted votó a favor, Rodrigo. Voté con reservas. Reservas que usted nunca mencionó. Las mencioné en tono adecuado. No es mi culpa si ustedes no prestaron atención. Camila organizaba los papeles mientras escuchaba. Sus ojos iban de la discusión a la pantalla, de la pantalla a los reportes en sus manos. Algo no tenía sentido. Ella frunció el ceño levemente, inclinando la cabeza como un pájaro curioso observando un problema interesante. La cuestión es simple. Rodrigo levantó las manos en un gesto dramático. No existe salida sin asumir pérdidas públicas. Es matemática básica. Cualquier persona con un mínimo de conocimiento financiero entendería eso. El silencio que siguió fue pesado, y entonces, casi como un susurro, una voz femenina atravesó la sala.
En realidad, el problema no está en la inversión. 9 cabezas giraron al mismo tiempo. Alejandro Cárdenas levantó los ojos por primera vez en 40 minutos. Camila se quedó congelada con un reporte todavía en las manos, dándose cuenta demasiado tarde de que había pensado en voz alta. El calor le subió por el cuello como una ola de pánico. Sintió el peso de 18 ojos, 20, contando con los de Alejandro, perforando su existencia. ¿Disculpe? La voz de Rodrigo goteaba sarcasmo. ¿La señorita dijo algo? Camila tragó saliva. Parte de ella quería disculparse, dejar los reportes y correr hacia la salida más cercana. Tal vez tomar sus cosas, salir del edificio y fingir que ese primer día nunca había existido. Pero otra parte de ella, esa parte terca que la había metido en problemas desde la infancia, miró nuevamente hacia la pantalla. Los números seguían estando equivocados, y ella sabía por qué. ¿Yo? Camila carraspeó, tratando de encontrar su voz. Yo dije que el problema no está en la inversión en sí. Rodrigo soltó una risa corta. Fascinante. ¿Y usted es? Camila Navarro, asistente administrativa. Hoy es mi primer día. El silencio se puso aún más pesado. Fernando intercambió una mirada incómoda con el colega a su lado. Otro gestor escondió una sonrisa detrás de la mano. Rodrigo parecía estar divirtiéndose inmensamente. Su primer día, repitió, saboreando cada palabra. Y ya está ofreciendo consejos financieros a 9 gestores senior con décadas de experiencia combinada. ¡Qué adorable! Camila sintió el rostro arder, pero mantuvo la postura. No estoy ofreciendo consejos. Solo hice una observación. ¿Una observación? Rodrigo asintió, como si estuviera conversando con una niña. Muy bien. ¿Y cuál sería esa observación tan importante que la señorita, en su glorioso primer día, quisiera compartir con nosotros? La sala entera esperó. Camila miró hacia la puerta, después hacia los reportes, y finalmente hacia la pantalla gigante con las gráficas rojas. Ella podría simplemente disculparse e irse, pero los números seguían estando equivocados. Y Camila Navarro nunca pudo ignorar números equivocados. Los datos fueron analizados fuera de secuencia, dijo, su voz ganando firmeza. Ustedes están mirando los activos aisladamente, pero existe una correlación entre 2 fondos secundarios que no fue considerada. Si ajustan el orden de análisis, el resultado cambia completamente. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incomodidad o sarcasmo, era sorpresa. Alejandro Cárdenas se inclinó levemente hacia adelante en su silla. Por primera vez esa mañana, algo más que irritación cruzó su rostro. Explique. Dijo, una sola palabra, tono neutro, pero era una orden. Camila parpadeó. ¿Señor? Escuchó. Explique lo que quiso decir. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero Alejandro levantó una mano sin siquiera mirarlo. El gesto fue tan natural, tan lleno de autoridad silenciosa, que Rodrigo simplemente cerró la boca y se sentó. Camila miró alrededor, esperando que alguien interviniera, que alguien dijera que aquello era absurdo, que ella era solo una asistente en su primer día, que no tenía lugar en esa discusión. Nadie dijo nada. El pizarrón digital, Alejandro señaló hacia la pantalla. Muestre. Camila caminó hasta el frente de la sala con las piernas ligeramente temblorosas. Sus dedos temblaban levemente cuando tocó la superficie del pizarrón interactivo. Respiró profundo, organizó los pensamientos y comenzó. Aquí, señaló 2 gráficas en la esquina inferior de la pantalla. Ustedes tienen el Fondo Azteca y el Fondo Jalisco. Ambos fueron analizados como inversiones independientes, ¿correcto? Murmullos de confirmación. El problema es que no son independientes. Si observan los datos del segundo trimestre, Camila arrastró los números en la pantalla reorganizándolos. Existe una correlación de mercado entre los 2 fondos que fue completamente ignorada. Cuando el Fondo Azteca sube, el Fondo Jalisco tiene una reacción inversa en un intervalo de 48 horas. Ustedes analizaron los 2 en el mismo periodo temporal, lo que distorsionó completamente la proyección. Continuó trabajando en la pantalla, sus dedos moviendo gráficas y reorganizando datos con una velocidad que sorprendió hasta ella misma. Si ajustamos la secuencia de análisis y consideramos esa correlación, Camila dio un paso hacia atrás, revelando los nuevos números. La pérdida proyectada no existe. De hecho, ustedes tienen una oportunidad de reposicionamiento estratégico que puede generar ganancia. La sala quedó en absoluto silencio. Las gráficas rojas habían desaparecido. En su lugar, una proyección verde y estable brillaba en la pantalla. Fernando fue el primero en moverse. Se levantó lentamente, caminó hasta el pizarrón y examinó los números de cerca.
Sus ojos iban de una gráfica a otra, verificando cada dato. «Dios mío», murmuró. «Ella tiene razón». La sala explotó en murmullos. Gestores se levantaron, se acercaron a la pantalla, comenzaron a verificar los cálculos. Celulares fueron sacados, calculadoras activadas, anotaciones garabateadas en servilletas y márgenes de reportes. Camila permaneció parada al lado del pizarrón, sin saber exactamente qué hacer con las propias manos. 3 minutos. Ella había resuelto en 3 minutos lo que 9 gestores experimentados no lograron resolver en horas. Rodrigo Beltrán observaba la escena con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de quebrarse los propios dientes. Su sonrisa había desaparecido completamente, sustituida por algo que se parecía mucho a resentimiento. «Qué interesante», dijo lo suficientemente alto para cortar los murmullos. La asistente encontró un error que ninguno de nosotros percibió. «Qué coincidencia tan conveniente». Camila se volteó hacia él. «No es coincidencia, es correlación de datos. Está todo en los reportes que ustedes tenían en las manos. Ah, claro, y usted, en su primer día, logró ver lo que profesionales con años de experiencia no vieron. Suerte de principiante, yo diría». Camila sintió una respuesta filosa subiéndole por la garganta, pero la tragó. No valía la pena. No en el primer día, no en esa sala. «Tal vez», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la calma en su voz. «O tal vez ojos nuevos ven cosas que ojos cansados ignoran». Un silencio cortante. Alguien al fondo de la sala escondió una risa detrás de una tos falsa. Rodrigo abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por una voz grave que cortó el aire como una navaja. «Señorita Navarro». Camila se volteó hacia Alejandro Cárdenas. El billonario se había levantado. De pie era aún más imponente que sentado. Alto, hombros anchos, postura de quien estaba acostumbrado a comandar cualquier ambiente en el que entrara. Sus ojos castaños estaban fijos en Camila con una intensidad que la hizo olvidar momentáneamente cómo respirar. «Sí, señor». Alejandro caminó lentamente hasta el frente de la sala, deteniéndose al lado del pizarrón digital. Examinó los números por un largo momento, su rostro completamente inexpresivo. La sala entera contuvo la respiración. Entonces se volteó hacia Camila y dijo algo que nadie esperaba. «Siéntese». Camila parpadeó, confundida. «Señor, en la junta». Alejandro señaló una silla vacía en la mesa principal. «Usted se queda». Los murmullos cesaron instantáneamente. Rodrigo parecía haber tragado algo amargo. Fernando intercambió una mirada significativa con los colegas, y Camila Navarro, la asistente administrativa invisible que había entrado a esa sala solo para entregar reportes, caminó lentamente hasta la silla indicada y se sentó entre 9 gestores senior que no tenían idea de lo que estaba pasando. El problema financiero parecía resuelto, pero cuando Camila miró el rostro de Rodrigo Beltrán del otro lado de la mesa, sus ojos entrecerrados, su sonrisa forzada, sus manos apretadas en puños bajo la superficie de caoba, tuvo la nítida sensación de que un problema completamente diferente acababa de comenzar. Alejandro Cárdenas volvió a su lugar en la cabecera de la mesa. Por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de ella. Y algo en el aire cambió. Camila no sabía explicar qué. Tal vez era la forma como él la miró, no como una asistente, no como una empleada, sino como alguien a quien estaba viendo por primera vez. O tal vez era solo el aire acondicionado funcionando demasiado fuerte. Decidió que era el aire acondicionado. Definitivamente el aire acondicionado. «Muy bien», dijo Alejandro, su voz retomando el tono de mando. «Tenemos trabajo que hacer. Señorita Navarro, usted coordinará la reorganización de los datos con Fernando. Quiero un reporte completo para las 6 de la tarde». Camila asintió, todavía procesando lo que estaba sucediendo. «Sí, señor». «¿Y Rodrigo?» Alejandro se volteó hacia el gestor con una expresión que no revelaba nada. «Tú te encargarás de la comunicación con los inversionistas. Informa que tendremos una actualización positiva pronto». Rodrigo forzó una sonrisa. «Claro, Alejandro, será un placer». Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Camila, no había placer alguno en ellos. Solo el brillo frío de quien acababa de ganarse un enemigo. La junta continuó por 2 horas más. Y durante todo ese tiempo, Camila Navarro no logró librarse de la sensación incómoda de que su primer día de trabajo había sido solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. La junta terminó, pero nadie sabía cómo salir de la sala. 9 gestores de traje permanecían sentados como estatuas de cera, derritiéndose bajo el aire acondicionado.
Evitando mirar hacia la silla donde Camila Navarro todavía intentaba entender cómo su primer día se había transformado en aquello, se levantó despacio, alisando la falda negra con las manos levemente temblorosas. «Con permiso», murmuró, caminando hacia la puerta. «Voy a regresar a mi escritorio. Señorita Navarro». La voz de Alejandro la hizo congelarse con la mano en la perilla. «¿Sí, señor?» «Permanezca cerca. Podemos necesitarla». Camila tragó saliva y asintió, sintiendo las miradas de los gestores perforando su espalda como pequeñas agujas invisibles. Fernando fue el primero en levantarse, recogiendo sus papeles con movimientos apresurados. Pasó junto a Camila sin hacer contacto visual, murmuró algo sobre verificar los números nuevamente, y desapareció por el pasillo como si el edificio estuviera incendiándose. Uno por uno, los otros gestores siguieron el ejemplo. Ninguno de ellos miró a Camila, excepto Rodrigo Beltrán. Él permaneció sentado, los dedos entrelazados sobre la mesa, una sonrisa perezosa en los labios. «Qué presentación tan interesante, señorita Navarro», dijo, pronunciando cada sílaba como si estuviera saboreando un dulce. «Debo admitir, quedé impresionado. La suerte de principiante es algo poderoso». Camila sintió la sangre subirle a las mejillas, pero mantuvo la expresión neutra. «Agradezco el reconocimiento, señor Beltrán, aunque yo prefiero llamarlo matemática básica». La sonrisa de Rodrigo vaciló por una fracción de segundo. «Matemática básica», repitió. «Claro, imagino que en la facultad donde usted estudió, reorganizar datos es considerado un gran logro. En la facultad donde yo estudié, reconocer patrones era lo mínimo esperado, pero entiendo que cada institución tiene sus propios estándares». El silencio que siguió fue delicioso. Del otro lado de la sala, alguien se atragantó con la propia saliva tratando de esconder una risa. Rodrigo abrió la boca para responder, pero Alejandro se levantó en ese exacto momento, cortando cualquier posibilidad de réplica. «Rodrigo, tienes una llamada con los inversionistas en 15 minutos. Sugiero que te prepares». No era una sugerencia. Rodrigo cerró la boca, forzó otra sonrisa y se levantó. «Claro, Alejandro, siempre un placer servir». Pasó junto a Camila camino a la puerta, acercándose lo suficiente para susurrar. «Cuidado donde pisa, señorita. Los pisos altos tienen caídas peligrosas», y salió. Camila soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de estar conteniendo. «¿Está bien?». La pregunta vino de Alejandro, que ahora estaba parado a menos de 2 metros de ella. De cerca, era aún más intimidante. O tal vez era solo el perfume, algo amaderado y caro que probablemente costaba el equivalente a su renta mensual. «Estoy perfecta», respondió Camila, tratando de parecer casual. Nada como hacerse de enemigos poderosos en el primer día de trabajo para animar la semana. La comisura de la boca de Alejandro tembló. Fue casi imperceptible, pero Camila lo vio. ¿Siempre responde así a sus superiores? Solo cuando intentan intimidarme con susurros dramáticos. Esta vez, Alejandro definitivamente casi sonrió. «Casi. Venga conmigo», dijo, caminando hacia su oficina particular. «Tengo algunas preguntas». Camila lo siguió, sintiendo que estaba a punto de hacer un examen para el cual no había estudiado. La oficina de Alejandro era exactamente lo que ella esperaba. Paredes de vidrio con vista a todo Zapopan, muebles minimalistas que gritaban, «Tengo dinero pero no necesito probar nada», y un escritorio tan organizado que parecía haber sido arreglado con regla y compás. «Siéntese». Ella se sentó. Alejandro se apoyó en el borde del escritorio, cruzando los brazos. «¿Cuántos años tiene?» «26. Formación, Economía por la Universidad de Guadalajara. Especialización en análisis de datos». «¿Por qué aceptó un puesto de asistente administrativa?» Camila vaciló por un segundo. «Porque fue lo que estaba disponible, y yo necesitaba comenzar en algún lugar». «Usted pudo haber comenzado en lugares mejores. Lugares mejores no estaban contratando». Alejandro la estudió por un largo momento. Era incómodo ser observada con tanta intensidad, como si él estuviera tratando de leer algo escrito en letras muy pequeñas. «Esa correlación entre los fondos», dijo finalmente. «¿Cuánto tiempo le tomó identificarla?» «Unos 30 segundos, tal vez. Los números estaban bastante obvios». «Obvios para usted». 9 personas experimentadas miraron los mismos datos y no vieron nada. Camila se encogió de hombros. Tal vez estaban buscando el problema equivocado. A veces, cuando esperas encontrar algo específico, ignoras todo lo demás. Alejandro asintió lentamente, como si ella acabara de confirmar una teoría personal. «¿Qué sabes sobre el mercado de energía renovable?» «Sé que está en expansión,
que México tiene un potencial enorme en solar y eólica, y que la mayoría de los inversionistas todavía subestiman los riesgos de transición. Y sobre fondos de cobertura internacionales. Sé que son volátiles, que dependen mucho del momento oportuno, y que la mayoría de las personas que invierten en ellos no entiende completamente lo que está comprando. Las preguntas continuaron por 20 minutos más. Camila respondió todas, algunas con confianza, otras con honestidad sobre lo que no sabía. Alejandro parecía más interesado en las respuestas honestas que en las seguras. Cuando finalmente terminó, se quedó en silencio por un momento. «Usted tiene potencial», dijo simplemente. «Gracias, señor». No era un elogio, era una observación. Camila casi se rió. «Entiendo la diferencia». Del lado de afuera de la oficina de vidrio, el movimiento de la oficina continuaba normalmente. Pero Camila percibió las miradas. Grupos de empleados pasaban casualmente por el área, fingiendo estar ocupados mientras espiaban a través de las paredes transparentes. Cuando finalmente salió de la oficina, el murmullo era imposible de ignorar. «Es ella», escuchó a alguien susurrar, «la asistente que salvó el fondo. Escuché que corrigió a los gestores frente a todo mundo. ¿En el primer día? ¿Esa muchacha tiene valor o no tiene idea del peligro?» Camila mantuvo la cabeza en alto mientras caminaba hasta su escritorio, un pequeño cubículo cerca del área administrativa. Su computadora todavía mostraba el mensaje de bienvenida que no había tenido tiempo de cerrar esa mañana. El día pasó en una niebla extraña. Camila intentó concentrarse en las tareas básicas de su función real, organizar agendas, responder correos, archivar documentos, pero era difícil ignorar las miradas constantes y los susurros que cesaban siempre que ella se acercaba. A las 5:40 de la tarde, cuando comenzaba a arreglar sus cosas para irse, un correo apareció en su bandeja de entrada. Remitente, Alejandro Cárdenas. Asunto, revisión. El cuerpo del correo era corto y directo. Adjunto reporte trimestral del sector inmobiliario. Revise y dígame lo que encuentre, solo por curiosidad. Camila abrió el archivo adjunto. 40 páginas de datos, gráficas y proyecciones. Debería irse a casa. Estaba exhausta. Su primer día había sido más intenso que toda su última semana de prácticas universitarias. Pero los números estaban ahí, esperando. Y Camila Navarro nunca pudo ignorar números esperando. Una hora después, había encontrado 3 inconsistencias graves que nadie parecía haber notado. Errores de cálculo que, si no se corregían, podrían comprometer todo el próximo trimestre del sector. Redactó un correo detallado, adjuntó sus correcciones y lo envió. 3 minutos después, recibió una respuesta. «Venga a mi oficina mañana a las 8. Traiga el documento». Camila sonrió a la pantalla. Tal vez ese empleo fuera más interesante de lo que imaginaba. Lo que no vio fue a Rodrigo Beltrán parado en el pasillo oscuro, observándola a través del reflejo del vidrio mientras enviaba el correo. No pudo leer el contenido, pero vio lo suficiente para entender que Camila Navarro no era solo una amenaza temporal, era una amenaza real. Y Rodrigo Beltrán no había llegado donde estaba dejando que las amenazas crecieran sin control. Sacó el celular del bolsillo y escribió un mensaje rápido a un colega de confianza. «Necesito todo lo que puedas conseguir sobre Camila Navarro. Historial, formación, familia, todo». Envió. Guardó el teléfono y desapareció por el pasillo con una sonrisa que no tenía nada de amigable. Rodrigo Beltrán tenía un plan perfecto. El problema era que Camila Navarro tenía un cerebro. Una semana había pasado desde el incidente en la sala de juntas, y la Torre Aurora Capital todavía zumbaba con los susurros sobre el asistente que había humillado a 9 gestores en 3 minutos. Camila intentaba ignorar las miradas, pero era como intentar ignorar un reflector apuntado directamente a su cara. Esa mañana de miércoles, llegó a la oficina a las 7:45, 15 minutos antes del horario oficial. Le gustaba el silencio matutino, cuando los pasillos todavía estaban vacíos y podía tomar su café en paz. Excepto que hoy no estaba vacía. Alejandro Cárdenas ya estaba en su oficina de vidrio, leyendo algo en su tableta con la concentración de un cirujano estudiando una radiografía. Levantó los ojos cuando ella pasó. «Señorita Navarro». Camila se detuvo, el vaso de café a mitad de camino hacia la boca. «Buenos días, señor. Necesito su opinión sobre algo». No era una pregunta, nunca lo era. Entró a la oficina, intentando parecer más segura de lo que se sentía. Alejandro giró la tableta en su dirección, mostrando una gráfica compleja llena de líneas que parecían espagueti de colores.
¿Qué ve aquí? Camila estudió los datos por algunos segundos. Veo a alguien intentando esconder una caída de rendimiento detrás de muchos colores bonitos. La comisura de la boca de Alejandro tembló. Interesante. Fernando presentó esto ayer como un crecimiento estable. Con todo respeto al señor Fernando, crecimiento estable no necesita 7 tipos diferentes de gráfica para ser explicado. Cuando alguien usa tantos recursos visuales, generalmente está tratando de distraer de algo. Alejandro la observó por un momento. ¿Siempre ha sido así? ¿Así cómo? Incapaz de fingir que no ve lo obvio. Camila pensó por un segundo. Mi mamá dice que es un defecto. Mi abuela decía que era un don. Yo prefiero llamarlo incapacidad social de quedarme callada. Esta vez, Alejandro definitivamente sonrió. Fue rápido, casi imperceptible, pero sucedió. Regrese a las 3, dijo. Tendremos una junta sobre expansión internacional. La quiero presente. Como asistente. Como observadora. Camila asintió y salió, sintiendo un calor extraño en el pecho que decidió atribuir al café caliente. Definitivamente, el café. En el área administrativa, los días siguientes se transformaron en una rutina peculiar. Alejandro comenzó a incluirla en pequeñas decisiones. Una opinión sobre un contrato aquí, un análisis rápido de datos allá. Siempre discreto, siempre breve, pero lo suficientemente constante para que toda la oficina lo notara. Los rumores comenzaron a circular como virus en temporada de gripe. ¿Viste? Ella entró a su oficina otra vez. Tercera vez esta semana. ¿Será que está pasando algo? Ella es demasiado joven para él. Él es demasiado serio para cualquiera. Camila fingía no escuchar, pero era imposible ignorar las miradas que la seguían por los pasillos. El jueves, Rodrigo decidió actuar. Apareció en su escritorio a las 2 de la tarde cargando una carpeta azul con aire de quien estaba haciendo un gran favor. Señorita Navarro, dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Necesito que revise estos datos para la junta de mañana. Alejandro lo pidió específicamente. Camila tomó la carpeta. Claro, señor Beltrán, ¿para qué hora? Las 5 de la tarde estaría perfecto. Es solo una verificación de rutina. Estoy seguro de que alguien con sus habilidades no tendrá problemas. Se alejó antes de que ella pudiera responder. Camila abrió la carpeta y frunció el ceño. Los datos estaban incompletos. Faltaban 3 páginas de referencias cruzadas, 2 tablas comparativas y todo el historial del último trimestre. Era como intentar armar un rompecabezas con la mitad de las piezas escondidas. Miró a Rodrigo, que conversaba con un colega del otro lado de la oficina, riéndose de algo aparentemente graciosísimo. Camila sonrió. Ah, entonces así quería jugar. Pasó las siguientes 2 horas no solo completando los datos que faltaban, accediendo a los archivos originales en el sistema de la empresa, sino bien encontrando 3 errores que el propio Rodrigo había cometido en los cálculos originales. A las 4:55, caminó hasta su escritorio. Señor Beltrán, aquí está el material revisado. Rodrigo tomó la carpeta con una sonrisa victoriosa que murió instantáneamente cuando vio el grosor del documento. ¿Qué es esto? Los datos completos. Me di cuenta de que faltaban algunas páginas, así que me tomé la libertad de recuperarlas del sistema. También corregí algunos pequeños errores de cálculo en las proyecciones. Nada grave, probablemente solo errores de digitación. Le pasa a cualquiera. Sonrió. La sonrisa más dulce e inocente que logró producir. Espero que sea útil. Y se alejó, dejando a Rodrigo sosteniendo la carpeta como si contuviera una tarántula. En la junta de las 3 de la tarde siguiente, Alejandro presentaba los planes de expansión internacional cuando Camila levantó la mano tímidamente. Señorita Navarro, disculpe interrumpir, señor, pero sobre el proceso de aprobación que mencionó, ¿no sería más simple consolidar las 3 etapas en un solo análisis previo? Evitaría trabajo repetido y reduciría el plazo en por lo menos 2 semanas. Silencio. Fernando se rascó la cabeza. Eso tiene sentido en realidad. Mucho sentido, concordó otro gestor. ¿Por qué nunca pensamos en eso?, murmuró un tercero. Camila se encogió de hombros. A veces complicamos tanto buscando soluciones complejas que olvidamos mirar las simples. Uno de los gestores más viejos soltó una risa. Ella tiene razón. Estamos tan ocupados pareciendo inteligentes que olvidamos ser eficientes. Risas discretas hicieron eco por la sala. Alejandro observó la reacción de los colegas. Después miró a Camila. Sus ojos se encontraron por un segundo más de lo necesario. Había algo ahí, algo silencioso,
algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Implementen la sugerencia de la señorita Navarro, dijo Alejandro simplemente. Junta terminada. Del otro lado de la mesa, Rodrigo Beltrán observaba la escena con la mandíbula trabada. Primero ella lo había humillado frente a todos, después había desarmado su trampa, y ahora estaba ganándose la confianza del hombre más poderoso del edificio. Esto no podía continuar. Después de la junta, mientras todos se dispersaban, Rodrigo permaneció en su lugar, fingiendo verificar anotaciones. Cuando la sala finalmente se vació, sacó el celular y abrió el correo que había recibido esa mañana. Información sobre la nueva inversión internacional. Datos confidenciales. Números que todavía no habían sido presentados oficialmente. Un plan comenzó a formarse en su mente. Si Camila Navarro quería jugar a ser importante, él le daría exactamente lo que pedía. Una oportunidad de brillar. Y una oportunidad perfecta de caer. Rodrigo sonrió a la pantalla del celular. La inversión internacional sería anunciada la próxima semana. Y cuando todo saliera mal, porque él se aseguraría de que saliera mal, solo un nombre estaría asociado al desastre. Guardó el teléfono y salió de la sala silbando bajito. Camila Navarro no tenía idea de lo que estaba por venir. Camila Navarro tenía oficialmente 2 empleos. El problema era que solo le pagaban por uno. 2 semanas después de desarmar la trampa de Rodrigo, su escritorio se había transformado en una zona de guerra silenciosa contra pilas de papel. Reportes a la izquierda, análisis a la derecha, correos sin responder en medio y un café frío que había olvidado tomar hace 3 horas. Señorita Navarro, ¿tiene un minuto? Era la 5ª vez que alguien hacía esa pregunta esa mañana. Eran las 10:15. Claro, respondió Camila, sonriendo mientras internamente calculaba cuántas horas de sueño había perdido la última semana. Tengo varios minutos. Aparentemente es lo único que tengo en abundancia. El colega parpadeó, confundido. ¿Eso fue una broma? Fue una petición de ayuda disfrazada de sarcasmo, pero puede hablar. Mientras resolvía un problema más que no era suyo, Camila notó a Alejandro observándola a través de las paredes de vidrio de la oficina. Sostenía una taza de café que probablemente ya iba en la 3ª recarga del día. Cuando sus miradas se cruzaron, él levantó una ceja. Camila levantó la pila de papeles en respuesta. Alejandro hizo algo que parecía un gesto de reconocimiento y volvió al trabajo. Era la comunicación más extraña y más eficiente que ella había tenido. Al final de la mañana, Alejandro la llamó a la oficina. Está acumulando funciones, dijo sin rodeos. Estoy ganando experiencia, corrigió Camila, que es una forma elegante de decir que sí, estoy haciendo el trabajo de 3 personas, pero agradezco la oportunidad. Eso no era una crítica. Lo sé, era una observación. A usted le gusta hacer observaciones, y a usted le gusta transformar observaciones en oportunidades para comentarios. Es un don natural. Mi familia lo llama no saber quedarse callada. La comisura de la boca de Alejandro tembló. Necesito que analice el proyecto Monterrey. Plazo, 48 horas. Alta visibilidad. Inversionistas internacionales. Camila sintió el estómago apretarse. ¿Eso no debería pasar por los gestores senior primero? Debería. Pero quiero su opinión antes de cualquier presentación oficial. Me está pidiendo que haga el trabajo de verificación que normalmente le correspondería a personas que ganan 10 veces mi salario. Estoy pidiendo su opinión. ¡Qué conveniente! ¿Está rehusando? Camila suspiró. No, solo estoy registrando mi objeción formal mientras acepto la tarea de todas formas. Anotado. Usted no anotó nada. Anoté mentalmente. Eso no cuenta. En mi empresa, cuenta. Camila abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía argumentos. Tomó la carpeta del proyecto y se levantó. 48 horas, repitió. 47 ahora. Usted es una persona muy difícil de complacer, ¿lo sabía? Ya me lo han dicho. Generalmente lo uso como elogio. Camila salió de la oficina sacudiendo la cabeza, pero no pudo esconder la sonrisa. Del otro lado del piso, Rodrigo Beltrán observaba la escena a través del reflejo de la ventana. Había pasado las últimas 2 semanas sembrando semillas de duda entre los gestores. Un comentario aquí sobre lo arriesgado que era confiar en alguien tan nueva. Una observación allá sobre cómo el entusiasmo no sustituye la experiencia. Pero Alejandro parecía cada vez más cercano a ella, y eso era inaceptable. Rodrigo verificó el celular. Tenía acceso a los datos preliminares del proyecto Monterrey.
datos que todavía no habían sido verificados, llenos de proyecciones optimistas que él mismo había ajustado para que parecieran mejores de lo que realmente eran. Si presentaba el proyecto a los inversionistas antes de que el análisis de Camila se completara, ella no tendría tiempo de alertar a nadie. Y cuando los números reales aparecieran, la culpa caería sobre quien había sido encargada de verificar. Perfecto. Camila se sumergió en los datos del proyecto Monterrey esa misma tarde. A medida que las horas pasaban, la arruga en su frente se hacía más profunda. Algo estaba mal. Las proyecciones de retorno eran demasiado optimistas. Los costos operativos estaban subestimados, y había una cláusula contractual enterrada en la página 47 que podría generar pérdidas significativas si no se renegociaba antes de la firma. Necesitaba hablar con Alejandro, pero cuando miró el reloj, ya eran las 7 de la noche. La oficina estaba casi vacía, y la luz de la oficina de Alejandro estaba apagada. Camila envió un correo urgente agendando una junta para primera hora de la mañana siguiente. Lo que no sabía era que Rodrigo había agendado una llamada con los inversionistas internacionales para las 6 de la mañana. Cuando Camila llegó al trabajo a las 7:30, la oficina estaba alborotada. ¿Qué pasó?, preguntó a una colega que pasaba corriendo. El proyecto Monterrey. Rodrigo lo presentó a los inversionistas esta mañana. Ya fue divulgado oficialmente. Camila sintió el piso desaparecer bajo sus pies. ¿Presentó? Pero el análisis todavía no estaba completo. Parece que él dijo que ya tenía todas las aprobaciones necesarias. El celular de Camila vibró. Un mensaje de Alejandro. Mi oficina. Ahora. Caminó por el pasillo sintiendo las miradas de todos los empleados. El murmullo era imposible de ignorar. Escuché que ella era responsable de la verificación. Si sale mal, la culpa es de ella. Primer día de suerte, ¿no? Parece que se acabó. Cuando entró a la oficina, Alejandro estaba de pie detrás del escritorio, la mandíbula tan tensa que parecía esculpida en piedra. «Cierre la puerta». Camila obedeció. «Señor, puedo explicar. El proyecto Monterrey fue presentado a los inversionistas hace 2 horas», cortó Alejandro. «Rodrigo usó datos que supuestamente habían sido verificados, datos que usted estaba analizando. No terminé el análisis. Encontré inconsistencias graves. Iba a alertarlo esta mañana. Esta mañana era demasiado tarde». Camila sintió un nudo formarse en la garganta. «Lo sé que parece, pero juro que no aprobé nada. No firmé ningún documento. Rodrigo no tenía autorización para presentar antes de mi conclusión». Alejandro la observó en silencio por un largo momento. Sus ojos eran imposibles de leer. «Encontró inconsistencias», dijo finalmente. «¿Cuáles?». Camila respiró profundo y comenzó a explicar. Los números inflados, los costos subestimados, la cláusula peligrosa en la página 47. A medida que hablaba, la expresión de Alejandro cambió de irritación a algo más complejo. «¿Tiene pruebas de eso?». «Tengo las versiones originales de los documentos. Guardé todo antes de cualquier alteración». «Muéstramelo». Camila sacó la laptop y abrió los archivos. Lado a lado, la diferencia entre los datos originales y los presentados por Rodrigo era evidente. Alguien había manipulado los números, y no había sido ella. Alejandro se quedó en silencio por un momento que pareció durar una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era baja y controlada. Alguien modificó esos datos deliberadamente y los presentó a los inversionistas sabiendo que estaban equivocados. Camila asintió. ¿Y ahora?, preguntó. Alejandro la miró con una expresión que mezclaba rabia contenida y algo que parecía peligrosamente cercano al respeto. «Ahora», dijo, «descubrimos quién está intentando destruir esta empresa por dentro». Los números comenzaron a desplomarse a las 11:43 de la mañana. Camila estaba en medio de un café cuando su computadora pitó con la primera alerta. Después la segunda. Después una avalancha que hizo que su pantalla pareciera un árbol de Navidad en pánico. El proyecto Monterrey se estaba derritiendo en tiempo real. En menos de 4 horas desde el anuncio a los inversionistas, los primeros análisis independientes habían comenzado a circular, y ninguno de ellos era amable. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? La voz de Fernando Aguirre cortó la oficina mientras marchaba hacia la sala de juntas con una pila de papeles que parecía a punto de cobrar vida propia. El pánico se esparció por el piso como fuego en paja seca. Teléfonos sonaban sin parar. Gestores corrían de un lado a otro, conexiones que variaban entre
Voy a tener un infarto y ya estoy teniendo un infarto. Alguien tiró una taza de café y nadie se detuvo a limpiar. Y en medio de ese caos, Rodrigo Beltrán caminó calmadamente hasta el centro de la oficina y dijo las palabras que Camila estaba temiendo desde que despertó. Alguien necesita explicar por qué el análisis de la señorita Navarro no identificó esos problemas antes de la presentación. Todas las cabezas se voltearon. Camila sintió el aire ser succionado de sus pulmones. Yo no validé nada, dijo, manteniendo la voz firme a pesar del corazón disparado. Mi análisis no estaba concluido cuando la presentación fue hecha. Rodrigo inclinó la cabeza con falsa confusión. Extraño. Porque estoy seguro de que el plazo para verificación era anoche. Y usted estaba encargada del proyecto. Estaba analizando el proyecto. Analizar no significa aprobar. Para los inversionistas significa lo mismo. Para los inversionistas significa lo que alguien les dijo. Y ese alguien no fui yo. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa de gato que acaba de acorralar un pajarito. Entiendo. Entonces, está sugiriendo que otra persona presentó datos que usted debería haber verificado. Estoy sugiriendo que alguien presentó datos antes de que yo pudiera verificar. Son cosas diferentes. Para mí parece lo mismo con palabras diferentes. Tal vez ese sea el problema. Fernando carraspeó, claramente incómodo. Tal vez deberíamos esperar a Alejandro antes de... La puerta del elevador se abrió. Alejandro Cárdenas entró al piso como una tormenta de traje italiano. Su rostro era una máscara de control absoluto, pero sus ojos quemaban. Sala de juntas, dijo. Ahora, todos los gestores, y la señorita Navarro. Nadie se atrevió a cuestionar. La sala de juntas nunca pareció tan pequeña. 8 personas sentadas alrededor de la mesa y la tensión ocupaba el espacio de por lo menos 20 más. Alejandro permaneció de pie en la cabecera, las manos apoyadas sobre la superficie de caoba. ¿Alguien quiere explicarme cómo un proyecto con datos inconsistentes fue presentado a inversionistas internacionales sin la debida verificación? Silencio. Rodrigo fue el primero en hablar. Alejandro, con todo respeto, la responsabilidad por la verificación estaba claramente designada. Si hubo falla, necesitamos identificar dónde ocurrió. Sus ojos se deslizaron hacia Camila, sutil como un camión. ¿La señorita Navarro tiene algo que decir? Camila respiró profundo. Era ahora o nunca. Tengo, dijo levantándose, y tengo pruebas. Conectó su laptop al proyector y comenzó a mostrar los archivos. Estas son las versiones originales del proyecto Monterrey, descargadas del servidor de la empresa a las 14 horas del martes. Y estas, hizo clic en la siguiente pantalla, son las versiones que fueron presentadas a los inversionistas ayer por la mañana. Lado a lado, la diferencia era evidente. Números habían sido alterados, proyecciones infladas, costos escondidos. Alguien editó esos datos después de que comencé mi análisis, continuó Camila. Y presentó a los inversionistas una versión que nunca vi, mucho menos aprobé. El silencio en la sala era absoluto. Fernando examinó los documentos con ojos abiertos como platos. Los registros de modificación muestran alteraciones a las 22 horas del martes, murmuró. Después del horario comercial. Exactamente, confirmó Camila. Mientras yo todavía estaba trabajando en las versiones originales, alguien accedió al sistema y creó una versión paralela. Todas las miradas se volvieron hacia Rodrigo. Él mantuvo la expresión inquebrantable. Esa es una acusación grave, señorita Navarro. Espero que tenga evidencias concretas antes de señalar con el dedo. Yo no señalé ningún dedo. Solo mostré hechos. Hechos que convenientemente la inocentan. Los números no mienten, señor Beltrán, respondió Camila, con una sonrisa que no tenía nada de amigable. Pero aparentemente algunas personas editan. Uno de los gestores más viejos escondió una tos que sonaba sospechosamente como una risa. Rodrigo se puso rojo. Esto es absurdo. No tengo que quedarme aquí escuchando a una asistente cuestionar mi integridad. Nadie cuestionó su integridad, dijo Camila calmadamente. Solo presenté datos. Si se sintió acusado, tal vez debería preguntarse por qué. El silencio que siguió era ensordecedor. Alejandro observaba el intercambio con una expresión imposible de descifrar. Sus ojos iban de Camila a Rodrigo, después a los documentos proyectados en la pantalla. Los registros de acceso al servidor, dijo finalmente. ¿Quién hizo las alteraciones? Fernando verificó la computadora. El login usado fue... vaciló, mirando a Rodrigo. Fue el tuyo, Rodrigo.
El color desapareció del rostro de Rodrigo como agua escurriendo por una coladera. ¿Eso es? Alguien debe haber usado mi contraseña. No fui yo. Tu contraseña, repitió Alejandro lentamente, que es de responsabilidad exclusivamente tuya. Alejandro, me conoces desde hace años. No tiene sentido que yo sabotee un proyecto de la propia empresa. No tiene ningún sentido, concordó Alejandro, y es exactamente por eso que vamos a investigar. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero fue interrumpido por el timbre de un celular. Era el de Alejandro. Contestó, escuchó por algunos segundos y su expresión se cerró aún más. Los inversionistas quieren una explicación, en persona, mañana a las 9. La sala entera pareció encogerse. ¿Quién va contigo?, preguntó Fernando. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos recorrieron la sala, pasando por cada rostro, evaluando, calculando, y entonces se detuvieron en Camila. Tú, dijo simplemente. Vienes conmigo. Camila parpadeó. ¿Yo? Identificaste el problema. Tienes los datos originales. Vas a presentar. Pero solo soy una. Eres la persona que salvó esta empresa 2 veces en 3 semanas. El título en la credencial es irrelevante. Rodrigo se puso de pie tan abruptamente que la silla casi se volcó. Alejandro, no puedes estar hablando en serio. ¿Llevar a un asistente a una junta con inversionistas internacionales? Eso es decisión mía, cortó Alejandro. Y ya fue tomada. Los ojos de Rodrigo se encontraron con los de Camila a través de la mesa. Ya no había sarcasmo ahí, ni superioridad, solo algo frío y calculado, algo peligroso. Muy bien, dijo Rodrigo suavemente. Espero que sepas lo que estás haciendo, Alejandro. Se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Camila soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de estar conteniendo. Fernando intercambió una mirada significativa con los otros gestores. Bueno, dijo, rompiendo el silencio. Eso fue intenso. Fue martes, murmuró Camila. Es jueves. Lo sé, pero todavía se siente como martes. Alguien se rió. Después otro. La tensión se rompió como hielo delgado bajo presión. Alejandro no se rió, pero sus ojos se suavizaron por una fracción de segundo cuando se encontraron con los de Camila. Mi oficina, dijo. Tenemos una presentación que preparar. Camila asintió y lo siguió, sintiendo las miradas de todos los empleados acompañando cada paso. En el pasillo, Alejandro disminuyó el ritmo para caminar a su lado. ¿Está bien? La pregunta la tomó por sorpresa. Estoy, respondió. Solo procesando el hecho de que acabo de acusar indirectamente a un gestor senior de sabotaje frente a todo el liderazgo de la empresa. En mi primer mes de trabajo, como asistente. Técnicamente presentó datos. La acusación fue implícita. Eso me hace sentir mucho mejor, gracias. De nada. Camila casi se rió. Usted tiene una noción de humor muy extraña. Ya me lo han dicho. ¿Y qué respondió? Que prefiero llamarlo sentido de ironía refinado. Esta vez Camila se rió de verdad. Era un sonido extraño en ese pasillo tenso, pero Alejandro no pareció importarle. De hecho, por un breve momento casi sonrió de vuelta. Casi. En su oficina, pasaron las siguientes horas preparando la presentación. Camila organizaba datos mientras Alejandro revisaba estrategias. Trabajaban en silencio cómodo, interrumpidos solo por preguntas rápidas y respuestas precisas. En algún momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, el sol se puso allá afuera. Las luces de la ciudad de Zapopan comenzaron a parpadear a través de las ventanas de vidrio. Debería irse a casa, dijo Alejandro, sin quitar los ojos de la computadora. Mañana será un día largo. ¿Y usted? Yo duermo poco. ¿Eso es saludable? No, pero es eficiente. Camila sacudió la cabeza. Sabe que eficiencia y salud no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Lo sé, pero entre las dos, la eficiencia paga las cuentas. ¿Y la salud qué paga? Alejandro finalmente la miró. Longevidad, pero solo si sobrevives a los plazos primero. Camila sonrió. Buenas noches, señor Cárdenas. Buenas noches, señorita Navarro. Estaba casi en la puerta cuando él habló nuevamente. Camila. Era la primera vez que usaba su primer nombre. Se volteó. Gracias, dijo Alejandro simplemente, por no rendirse. Camila sintió algo cálido esparcirse por el pecho. De nada, respondió. Pero puede agradecerme de verdad después de que sobrevivamos a la junta de mañana. Él casi sonrió. Trato hecho. Salió de la oficina con el corazón latiendo un poco demasiado rápido. Probablemente era solo el estrés. Definitivamente solo el estrés. En el piso de abajo, escondido en las sombras del estacionamiento, Rodrigo Beltrán estaba al teléfono. No importa lo que pase en la junta de mañana, dijo a quien quiera que estuviera del otro lado.
Necesito que esté listo para la segunda fase. Colgó y miró hacia arriba, hacia las ventanas iluminadas de la oficina de Alejandro. Sus ojos brillaban con algo que ya no era solo resentimiento. Era determinación. Si no había logrado destruir a Camila Navarro con mentiras, intentaría algo mucho más eficiente, la verdad distorsionada. La junta con los inversionistas comenzó a las 9 de la mañana en un hotel 5 estrellas en el centro de Guadalajara. Terminó a las 2 de la tarde con Camila necesitando un café triple y Alejandro necesitando algo considerablemente más fuerte. Éxito parcial, dijo en el auto de regreso a la oficina, aflojando la corbata como si estuviera intentando estrangularlo. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido mejor, respondió Camila, todavía procesando las últimas 5 horas. Lo hizo bien. Casi derramé agua sobre el presidente del consejo cuando me preguntó sobre las proyecciones del tercer trimestre. Casi, no la derramó. El margen fue de 2 centímetros. 2 centímetros es una victoria en el mundo corporativo. Camila soltó una risa nerviosa. Usted tiene estándares muy bajos para victorias. Tengo estándares realistas. Es diferente. El chofer los dejó en la Torre Aurora a las 3 de la tarde. Alejandro informó que necesitaban revisar los puntos levantados por los inversionistas antes del final del día, lo que significaba que Camila pasaría algunas horas más en su oficina. No sabía si eso era bueno o preocupante. Probablemente las dos cosas. Los inversionistas quieren reportes semanales por los próximos 2 meses, dijo Alejandro, esparciendo documentos sobre la mesa. Transparencia total. ¿Eso es bueno o malo? Es trabajoso, pero preferible a la alternativa, que sería que retiren el capital y esparzan en el mercado que Aurora Capital no es confiable. Entonces trabajoso, excelente. Alejandro casi sonrió. Está aprendiendo. Las horas siguientes pasaron en una niebla de números, estrategias y café. Mucho café. Camila perdió la cuenta de cuántas tazas había consumido, pero sospechaba que su corazón no aguantaría una más. En algún momento entre la 5ª revisión de proyecciones y la 3ª discusión sobre márgenes de riesgo, algo cambió. La tensión profesional todavía estaba ahí, pero había algo más ahora. Algo más suave. Más cómodo. ¿Sabe que no entiendo?, dijo Camila, estirando los brazos sobre la cabeza para aliviar la tensión en la espalda. ¿Cómo ustedes logran discutir millones de dólares con la misma calma que yo uso para elegir sabor de helado? Práctica. ¿Práctica de qué? ¿De no tener emociones? ¿De compartimentalizar? Eso es solo una palabra bonita para reprimir sentimientos. Alejandro levantó una ceja. ¿Siempre psicoanaliza a sus jefes? Solo a los que me hacen trabajar hasta las 8 de la noche revisando hojas de cálculo. Técnicamente son las 7:45. Técnicamente, mi contrato dice que mi horario termina a las 6. Técnicamente, no se quejó hasta ahora. Técnicamente, usted tiene razón. Camila abrió la boca para responder, se dio cuenta de que tenía razón y la cerró otra vez. Punto para usted, admitió. Lo estoy anotando. Usted no anota nada. Mentalmente. Eso no cuenta. En mi empresa, cuenta, lo sé, lo sé. Se miraron por un momento, y entonces, por primera vez desde que se conocieron, Alejandro Cárdenas se rió de verdad. No fue una risa alta o escandalosa, fue corta, controlada, casi sorprendida, como si él mismo no esperara que aquello sucediera. Pero sucedió, y Camila sintió algo extraño en el pecho, algo que decidió ignorar completamente. Debería hacer eso más seguido, dijo, volviendo la atención a los documentos. ¿Hacer qué? Reírse, lo hace parecer humano. Soy humano. A veces es difícil de creer. Alejandro la observó por un momento. ¿Siempre habla así con personas que pueden despedirla? Solo con las que parecen necesitar escuchar la verdad de vez en cuando. Silencio. Es extraña, Camila Navarro. Gracias. No era un elogio. No sé. Pero lo voy a interpretar como uno de todas formas. Alejandro sacudió la cabeza, pero la comisura de su boca todavía estaba levemente curvada. Cuando finalmente terminaron, ya pasaban de las 9 de la noche. Las luces de la oficina estaban apagadas, excepto por la sala de Alejandro. El edificio entero parecía vacío. ¿Necesita que la lleve?, preguntó Alejandro, guardando los documentos. No necesita molestarse. Puedo tomar un taxi. No fue lo que pregunté. Camila vaciló. Yo, gracias, pero creo que es mejor que no. Algo pasó por los ojos de Alejandro, algo que no logró identificar. Entiendo, dijo simplemente, y no insistió. Al día siguiente, el clima en la oficina estaba diferente. Camila notó las miradas tan pronto salió del elevador. Susurros que cesaban cuando se acercaba.
sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos. ¿Viste? Llegó junto con él ayer. Salieron juntos también. Bien tarde. Conveniente, ¿no? Un asistente que de repente está en todas las juntas importantes. Camila fingió no escuchar, pero escuchó. Y dolió. Pasó el día entero manteniendo distancia de Alejandro. Respondía solo cuando era necesario. Evitaba su oficina. Almorzó sola en el área externa, lejos de las miradas curiosas. Alejandro lo notó. Sabía que lo notó porque la miraba de vez en cuando a través de las paredes de vidrio, con una expresión que no lograba descifrar. Pero no dijo nada, y ella no explicó. Era más fácil así. A las 4 de la tarde, Rodrigo Beltrán entró a la sala del Departamento de Recursos Humanos con un sobre Manila y una sonrisa que no prometía nada bueno. Me gustaría registrar una preocupación formal, dijo a la directora de RRH, una mujer de 50 años llamada Graciela Vega. Sobre conducta profesional. Graciela frunció el ceño. ¿Qué tipo de conducta? Relaciones inadecuadas entre niveles jerárquicos diferentes. Favoritismo. Posible conflicto de intereses. Tomó el sobre. ¿Esto es sobre quién creo que es? Rodrigo sonrió. Es sobre proteger la integridad de la empresa. Nada personal. A las 6 de la tarde Alejandro recibió una llamada del presidente del consejo. La conversación duró exactamente 12 minutos. Cuando colgó, su rostro estaba más cerrado de lo que Camila jamás había visto. Señorita Navarro, dijo por el interfono, mi oficina. Ahora. Camila sintió el estómago hundirse. Cuando entró, Alejandro estaba de pie junto a la ventana, las manos en los bolsillos, mirando la ciudad. Cierre la puerta, obedeció. ¿Qué pasó? Alejandro se volteó. El consejo recibió una denuncia formal. Sobre usted, sobre nosotros. Camila sintió el piso desaparecer. ¿Sobre nosotros? Cuestionan la naturaleza de nuestra relación profesional. Sugieren que hay favoritismo, conflicto de intereses, pero no hay nada. Lo sé, nunca, lo sé, Camila. Tragó saliva. ¿Qué significa eso? Alejandro se quedó en silencio por un momento. Significa que a partir de ahora todo lo que hagamos será observado. Cada junta, cada decisión, cada segundo que pasemos en el mismo ambiente. ¿Y si nos alejamos? Entonces quien hizo la denuncia gana. ¿Y si no nos alejamos? Entonces necesitamos probar que cada decisión fue basada en mérito, sin excepciones, sin espacio para dudas. Camila sintió lágrimas formándose, pero las tragó. Lo siento mucho, dijo. Nunca quise. No hizo nada malo, pero la gente piensa. Lo que la gente piensa no define la verdad. Lo miró. Alejandro la miró de vuelta, y en ese momento, suspendido entre lo profesional y lo personal, entre lo que era y lo que podría ser, ambos entendieron que algo había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo trabajo. Nunca había sido solo trabajo. Pero ahora más que nunca necesitaba parecer que lo era. ¿Qué hacemos?, preguntó Camila. Alejandro respiró profundo. Continuamos, profesionales, impecables, sin darle a nadie motivo para cuestionar. Y en cuanto a, no completó la frase, no necesitaba. Después, dijo Alejandro suavemente, cuando todo esto termine, hablamos sobre lo demás. Camila asintió. Era una promesa, o al menos parecía una. Esa noche se fue a casa sola, pensando en todo lo que no había sido dicho, y en todo lo que todavía podría salir mal. En la oficina vacía, Alejandro permaneció junto a la ventana por una hora más, mirando las luces de la ciudad. Su celular pitó con un mensaje del consejo. Junta extraordinaria mañana a las 8. Presencia obligatoria. Asunto, revisión de conductas internas. Cerró los ojos. La tormenta apenas estaba comenzando. La carta de separación llegó a las 8:15 de la mañana. Camila todavía estaba sosteniendo su café cuando Graciela Vega apareció en su escritorio con un sobre y una expresión que decía claramente, no quería estar haciendo esto. Es temporal, dijo Graciela, como si eso hiciera la situación mejor, solo hasta que la investigación sea concluida. Camila tomó el sobre. ¿Investigación sobre qué exactamente? ¿Sobre haber hecho mi trabajo? Graciela suspiró. Sobre alegaciones de favoritismo y conflicto de intereses. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Lo sé. Funcionan cuando alguien con poder quiere derribar a alguien sin poder. ¿Camila? Está bien, cortó, forzando una sonrisa. Temporal. Entendí. ¿Puedo al menos terminar mi café antes de ser oficialmente exiliada? Graciela pareció aliviada de que no hubiera una escena. Claro, y, lo siento, de verdad. Cuando se alejó, Camila abrió el sobre y leyó el documento con calma forzada. Separación temporal de funciones estratégicas. Permanencia en actividades administrativas básicas. Duración hasta conclusión de la investigación interna.
Traducción: vuelve a ser invisible. Dobló el papel cuidadosamente, lo guardó en el bolsillo y tomó un largo trago de café. Estaba frío. Perfecto. En el área común, algunos colegas notaron el movimiento e intercambiaron miradas. Camila sintió los susurros antes de escucharlos. Parece que la princesa cayó del castillo. ¿Quién mandó a subir demasiado rápido? Yo avisé que iba a dar problema. Mariana, una de las asistentes que compartía el área con Camila, se acercó con cautela. Oye, ¿estás bien? Estoy perfecta. Acabo de ser promovida a persona que no hace nada importante. Es un puesto muy disputado, por lo que entendí. Mariana hizo una mueca solidaria. Si sirve de consuelo, todo el mundo sabe que esto es injusto. Ah, sí. ¿Y cuántos de esos todo el mundo fueron a hablar con el consejo? Silencio. Eso pensé, dijo Camila, sin rencor. Pero gracias por venir a hablar conmigo. Significa algo. ¿Qué vas a hacer? Camila miró su escritorio, ahora reducido a tareas básicas que podría hacer dormida. Voy a hacer lo que siempre hice. Trabajar bien, mantener la cabeza en alto y esperar que la verdad eventualmente aparezca. Y si no aparece, ahí actualizo mi currículum y busco un lugar donde la competencia no sea tratada como crimen. Mariana casi se rió. Eres más fuerte de lo que yo sería en esa situación. No soy fuerte, solo soy terca. Es genéticamente diferente. Mientras tanto, en el piso ejecutivo, Alejandro descubría rápidamente lo que significaba tomar decisiones sin Camila cerca. Significaba que Rodrigo Beltrán ahora tenía espacio libre para brillar. O para hundirse. Los números del proyecto Noreste están listos, anunció Rodrigo en la junta de las 10, distribuyendo reportes con la confianza de quien ya se consideraba el siguiente al mando. Como pueden ver, las proyecciones indican crecimiento de 12% en el próximo trimestre. Alejandro hojeó el documento. ¿Esos números consideran la nueva regulación de la Comisión Nacional Bancaria? Rodrigo parpadeó. ¿Qué regulación? La que entró en vigor la semana pasada. Sobre límites de exposición a inversiones de alto riesgo. Silencio. Fernando escondió el rostro detrás de la taza de café. Yo voy a verificar eso, dijo Rodrigo, perdiendo un poco del color. Verifique. Y tráigame números reales antes de la junta con el consejo mañana. Claro, sin problemas. Eran muchos problemas. 3 días después de la separación de Camila, los pequeños ajustes que Rodrigo prometía hacer se habían transformado en una serie de errores que le costaron al fondo una cantidad considerable en correcciones de última hora. Nada catastrófico, pero suficiente para que las cejas del consejo comenzaran a levantarse. Tal vez deberíamos reconsiderar algunas decisiones recientes, sugirió uno de los consejeros en una llamada de emergencia. La situación parece estar deteriorándose. Alejandro no respondió. Pero sus ojos se volvieron hacia la pantalla de la computadora, donde un correo de Camila esperaba. Había enviado observaciones técnicas, sin pedir nada, sin quejarse, solo datos, análisis y sugerencias, todo correcto, todo útil, todo lo que necesitaba y no estaba recibiendo de nadie más. Respondió con 2 palabras, gracias, recibido. Camila no respondió de vuelta. Estaba manteniendo distancia, como habían acordado. El jueves, la situación explotó. Una llamada con inversionistas internacionales, la misma que Camila había ayudado a estabilizar semanas antes, tomó un rumbo inesperado cuando uno de los inversionistas hizo una pregunta técnica específica. ¿Cuál es la exposición actual del fondo al sector de tecnología limpia? Preguntó el hombre en la pantalla, un alemán de cabello canoso y mirada de águila. Rodrigo, que había insistido en liderar la junta, sonrió con confianza. Nuestra exposición está dentro de los parámetros establecidos, aproximadamente 15% del portafolio total. Alejandro frunció el ceño. Algo estaba mal. Si me permite, continuó el inversionista, los reportes que recibí indican 23%. Hay una discrepancia significativa. La sonrisa de Rodrigo vaciló. Yo tengo la seguridad de que nuestros números están actualizados. Los suyos tal vez lo estén. Los del mercado ciertamente no. Fernando cerró los ojos como quien espera un impacto. Alejandro intervino antes de que la situación empeorara. Señor Müller, pido disculpas por la confusión. Hubo un error de comunicación interna. La exposición real es de 22.7% y estamos trabajando en un rebalanceo para las próximas semanas. El alemán asintió lentamente. Agradezco la honestidad, señor Cárdenas, pero debo decir que esta no es la primera inconsistencia que notamos recientemente. Estoy consciente, y estamos tomando medidas. Espero que sí.
Nuestros inversionistas no son pacientes con sorpresas desagradables. La llamada terminó con promesas de reportes actualizados y garantías de transparencia. Cuando la pantalla se puso negra, Alejandro se volteó hacia Rodrigo. 23%, dijo, cada palabra pesando una tonelada. Y usted dijo 15. Fue un error de cálculo. Sucede. No en este nivel, no con inversionistas de ese tamaño. Rodrigo enderezó los hombros. Tal vez si tuviera apoyo adecuado del equipo. Tenía apoyo. El mismo que todos tienen. La diferencia es que otros sabían usarlo. El silencio que siguió era cortante. Fernando miraba hacia cualquier lugar que no fuera la dirección de Rodrigo. Alejandro se levantó. Junta terminada. Rodrigo, quiero los números correctos en mi escritorio para las 6. Salió sin mirar atrás. Esa noche, Camila estaba en casa preparando una cena que no tenía ganas de comer cuando su celular pitó. Un mensaje de un número que conocía bien. Alejandro, no se vaya todavía. Se quedó mirando la pantalla por un largo momento. 5 palabras. Ninguna explicación. Ningún contexto. Pero algo en esas palabras la hizo detenerse. Había pasado el día entero redactando mentalmente su carta de renuncia. Cada párrafo, cada argumento, cada razón por la cual no valía la pena seguir luchando contra un sistema que claramente no la quería. Y ahora 5 palabras habían puesto todo en pausa. Escribió una respuesta, la borró, escribió otra vez. Finalmente envió, ¿por qué? La respuesta llegó un minuto después, porque todavía no termina. Camila sintió algo agitarse en el pecho. ¿Esperanza? ¿Rabia? ¿Curiosidad? Tal vez las 3. Colocó el celular sobre la mesa y miró la ciudad a través de la ventana de su pequeño departamento. Algo se estaba preparando. No sabía qué. Pero por primera vez en días estaba dispuesta a esperar para descubrirlo. En la oficina vacía de la Torre Aurora, Alejandro permanecía en su sala, rodeado de documentos, registros de acceso e historiales de modificación de archivos. Había pasado las últimas 3 noches reuniendo pruebas, y finalmente tenía suficiente. El teléfono sonó. Era su abogado corporativo. «Está todo listo», dijo la voz del otro lado. «Podemos presentar al consejo cuando quiera». Alejandro miró la pila de evidencias en su escritorio. «Mañana», dijo. «En la junta de las 8». Colgó y se recostó en la silla. Rodrigo Beltrán no lo sabía, pero su tiempo se había acabado. Y Camila Navarro estaba a punto de descubrir que a veces la mejor defensa era simplemente dejar que la verdad hablara por sí misma. Los auditores llegaron a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes de la hora acordada. Rodrigo Beltrán llegó a las 8:03 con una mancha de café en la corbata y la sonrisa de quien todavía no entiende que el barco se está hundiendo. Camila observó todo desde su silla en la esquina de la sala, oficialmente presente solo como observadora. Traducción: testigo silenciosa del espectáculo que estaba a punto de suceder. El equipo de auditoría estaba compuesto por 3 personas de una firma independiente de la Ciudad de México. 2 hombres de mediana edad con expresiones de quien ya lo vio todo, y una mujer joven que tecleaba en su laptop con la velocidad de un colibrí teniendo un ataque de pánico. «Señores, agradezco la presencia», comenzó Alejandro de pie en la cabecera de la mesa. «El objetivo de esta junta es aclarar inconsistencias identificadas en los datos del Proyecto Monterrey». Rodrigo acomodó la corbata manchada. «Alejandro, puedo decir que considero esto una exageración. Pequeños errores de cálculo suceden en cualquier empresa. Pequeños errores no cuestan millones en credibilidad con inversionistas internacionales. La credibilidad puede ser reconstruida. La confianza no siempre». El auditor más viejo, un hombre llamado licenciado Gutiérrez, carraspeó. «¿Si podemos comenzar?» «Tenemos muchos datos que analizar». Las siguientes 2 horas fueron un ejercicio de paciencia y precisión. Los auditores examinaron registros, compararon versiones de documentos y rastrearon cada modificación hecha en los archivos del proyecto. Camila permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero sus ojos no perdían nada. En determinado momento, el licenciado Gutiérrez frunció el ceño ante una hoja de cálculo. «Hay algo extraño aquí». Los números de la proyección trimestral fueron alterados a las 22:17 de un martes. Pero el reporte oficial fue enviado a los inversionistas a las 6 de la mañana siguiente. «Alguien trabajó hasta tarde», dijo Rodrigo, forzando un tono casual. «Alguien trabajó hasta tarde, modificando datos que ya habían sido analizados», corrigió el auditor. Silencio. Camila no resistió.
Si me permite una observación, dijo levantando la mano como una alumna educada, trabajar hasta tarde generalmente implica mejorar documentos, no empeorarlos. Pero tal vez estoy siendo demasiado tradicional. Uno de los auditores más jóvenes escondió una risa detrás de una tos. Rodrigo le lanzó una mirada que podría congelar café caliente. La señorita está aquí como observadora, dijo. Los observadores observan, en silencio. Pido disculpas, es que a veces mis observaciones se escapan por la boca antes de pedir permiso. Gutiérrez escondió una sonrisa. La observación de la señorita es pertinente. De hecho, las modificaciones hechas parecen haber deteriorado la precisión de los datos originales. ¿Deteriorado?, preguntó Alejandro. Inflado proyecciones, subestimado riesgos, escondido cláusulas problemáticas. La temperatura de la sala cayó varios grados. Rodrigo enderezó los hombros. Esa es una interpretación subjetiva. No, respondió Gutiérrez calmadamente. Eso es matemática. Y la matemática no es subjetiva. Camila casi aplaudió. Casi. Alejandro caminó hasta la pantalla donde los documentos estaban proyectados. Licenciado Gutiérrez, ¿puede mostrarnos el registro de acceso de esas modificaciones? Claro, la pantalla cambió a una lista de logs del sistema. Fechas, horarios y nombres de usuario. Un nombre aparecía repetidamente. Error. Beltrán. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se puso pálido. Eso. Alguien debe haber usado mi cuenta. No fui yo. Su cuenta, repitió Alejandro, que está protegida por contraseña personal. Las contraseñas pueden ser descubiertas. ¿Por quién? ¿Yo? No sé. Tal vez alguien de TI. Fernando, que había permanecido callado hasta entonces, soltó un suspiro audible. Rodrigo, por el amor de Dios. ¿Qué? Es verdad. Cualquiera pudo haber... Cualquiera con acceso a su computadora personal, interrumpió Gutiérrez, que, según los registros, estaba conectada desde su oficina, durante el horario que alegó estar en una junta externa. Camila inclinó la cabeza. Tal vez el fantasma que usó su contraseña también condujo su auto hasta aquí. Esta vez, hasta el auditor más serio dejó escapar una sonrisa. Rodrigo se levantó abruptamente. No me voy a quedar aquí siendo interrogado como si fuera un criminal. Nadie está interrogando a nadie, dijo Alejandro, su voz peligrosamente calmada. Solo estamos observando los hechos. Hechos que están siendo presentados de forma tendenciosa. Los hechos no tienen tendencia, simplemente son. Rodrigo miró alrededor, buscando aliados. No encontró ninguno. Fernando evitaba su mirada. Los otros gestores estudiaban sus propios zapatos como si fueran obras de arte. Hasta Graciela, la directora de RH, parecía fascinada por el techo. Esto es un montaje, dijo Rodrigo, su voz subiendo. Me están usando como chivo expiatorio. Interesante elección de palabras, murmuró Camila, considerando que ese era exactamente el plan para mí. Rodrigo se volteó hacia ella con furia. Tú, desde que llegaste, solo has causado problemas. ¿Yo causé problemas o yo encontré los problemas que tú creaste? Eres solo una asistente, ni siquiera deberías estar en esta sala. Y aún así, aquí estoy, observando. Alejandro levantó la mano. Basta. El tono no admitía discusión. Se volteó hacia los auditores. Licenciado Gutiérrez, ¿cuál es la conclusión preliminar? Gutiérrez consultó sus anotaciones. Hay evidencias claras de manipulación deliberada de datos. Los registros apuntan a un solo usuario. La recomendación es remitirlo al Consejo con sugerencia de medidas disciplinarias inmediatas. Alejandro asintió. Gracias. Miró a Camila, después a Rodrigo. Y entonces hizo algo inesperado. 15 minutos de receso. Todos. La sala se vació lentamente. Camila se quedó atrás, insegura de si debía salir o quedarse. Usted también, dijo Alejandro. Necesito un momento, asintió y salió. En el pasillo, Rodrigo la interceptó. ¿Crees que ganaste? Siseó. Pero esto no se acabó. Para mí, se ve bastante terminado. Tengo información sobre ti, sobre tu familia, sobre por qué realmente aceptaste este empleo. Camila sintió un frío en el estómago. No sé de qué hablas. Claro que sabes. ¿Y cuando le cuente al consejo? ¿Contar qué? La voz de Alejandro cortó el aire como una navaja. Estaba parado en la puerta de la sala de juntas, los brazos cruzados, la mirada fija en Rodrigo. ¿Contar qué, Rodrigo? Repitió. Rodrigo tragó saliva. Nada, solo estábamos conversando. Parecía más una amenaza. Interpretación tuya. Alejandro dio un paso adelante. La junta se reanuda en 10 minutos. Sugiero que use ese tiempo para pensar bien en lo que va a decir, porque después de hoy no habrá más oportunidades. Rodrigo lo miró fijamente por un largo momento. Entonces, sin decir nada, se volteó y se alejó por el pasillo. Alejandro se volteó hacia Camila.
¿Qué dijo sobre tu familia? Nada importante. Camila vaciló. Después, dijo, cuando esto termine. Alejandro la estudió por un momento, luego asintió. Trato hecho. 10 minutos después, todos estaban de vuelta en la sala. Alejandro permaneció de pie en la cabecera. El consejo será informado de las conclusiones de la auditoría todavía hoy, anunció. Una decisión será tomada para el final de la semana. Rodrigo abrió la boca para protestar. Pero antes de que pudiera hablar, Alejandro agregó, y cualquier intento de intimidación o represalia será tratado con consecuencias inmediatas. Sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. El mensaje era claro. Rodrigo cerró la boca, y por primera vez desde que todo comenzó, Camila sintió que tal vez, solo tal vez, la verdad finalmente estaba de su lado. La sala del consejo nunca había estado tan llena. 12 sillas ocupadas, todas las paredes de vidrio con cortinas cerradas, y un silencio tan denso que se podía escuchar el aire acondicionado trabajando 3 pisos arriba. Alejandro Cárdenas estaba de pie en la cabecera de la mesa, un control remoto en la mano y una expresión que no revelaba absolutamente nada. A su lado, una pantalla mostraba el logotipo de la firma de auditoría. Rodrigo Beltrán estaba sentado en el otro extremo, intentando parecer relajado. El sudor en su frente contaba una historia diferente. Camila ocupaba una silla en la esquina, oficialmente presente como parte interesada en la investigación. No sabía si eso era bueno o pésimo, pero al menos tenía una vista privilegiada del espectáculo. Señores del consejo, comenzó Alejandro, los resultados de la auditoría independiente fueron concluidos. Me gustaría presentar los hallazgos. La pantalla cambió a gráficas, registros y líneas de tiempo. Los siguientes 20 minutos fueron una clase magistral de cómo destruir una carrera con hechos y evidencias. Cada modificación en los datos fue documentada. Cada acceso al sistema fue registrado. Cada mentira fue expuesta con precisión quirúrgica. Rodrigo intentó interrumpir 3 veces. En la primera, alegó error de sistema. Los logs muestran su computadora personal, señor Beltrán, respondió el presidente del consejo. Los sistemas no cometen errores de localización. En la segunda, sugirió que alguien había robado su contraseña. Una contraseña que nunca reportó como comprometida, observó Alejandro. Interesante. En la tercera, intentó un camino diferente. Tal vez deberíamos investigar quién realmente se benefició con toda esta confusión, dijo mirando directamente a Camila. Un asistente que aparece de la nada y de repente está en todas las juntas importantes. El consejo se volteó hacia Camila. Sintió el peso de todas las miradas. Con permiso, dijo, levantando la mano educadamente. ¿Puedo responder? El presidente del consejo asintió. Si la señorita desea. Gracias. Camila se levantó calmadamente. Señor Beltrán, si yo quisiera beneficiarme de algo, habría elegido un plan que no involucrara ser acusada públicamente, separada del trabajo y tener mi reputación cuestionada por semanas. Eso me parece un beneficio muy malo, en mi opinión. Alguien en el consejo escondió una risa. Además, continuó, los registros muestran que las modificaciones fueron hechas cuando yo todavía estaba aprendiendo dónde quedaba el baño de este piso. Difícilmente habría tenido tiempo de planear una conspiración internacional entre una taza de café y otra. Más risas, esta vez menos discretas. Rodrigo se puso rojo. Esto es una falta de respeto. No, respondió Camila suavemente. Falta de respeto es intentar destruir la carrera de alguien para esconder tus propios errores. Esto es solo honestidad con un toque de humor. El presidente del consejo carraspeó, claramente intentando mantener la compostura. Creo que ya escuchamos suficiente. Alejandro, ¿tu recomendación? Alejandro asintió y se volteó hacia Rodrigo. Ante las evidencias presentadas, recomiendo la separación inmediata del señor Rodrigo Beltrán de todas las funciones en Aurora Capital, sin carta de recomendación, con cláusula de confidencialidad activa. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se puso blanco. No puedes hacer eso. El consejo puede, y lo está haciendo. Alejandro, trabajamos juntos por 8 años, y en algún momento de esos 8 años decidiste que tu ambición era más importante que la integridad de esta empresa. Rodrigo se levantó abruptamente. Esto no se va a quedar así. Sí se va a quedar así, respondió Alejandro calmadamente. Porque si intentas cualquier represalia, las evidencias que no presentamos hoy serán enviadas a las autoridades competentes. Y créeme, hay más. El aire pareció ser succionado de la sala. Rodrigo miró alrededor, buscando apoyo. No encontró ninguno.
Fernando evitaba su mirada. Los otros gestores estudiaban la superficie de la mesa. Hasta Graciela parecía fascinada por sus propias anotaciones. Seguridad lo acompañará hasta su escritorio para recoger pertenencias personales, continuó Alejandro. Tiene 30 minutos. Rodrigo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez desde que Camila lo conocía parecía verdaderamente derrotado. Se volteó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a Camila. «¿Crees que ganaste?», dijo. «Pero este mundo no perdona a quien sube demasiado rápido». Camila sostuvo la mirada. «Voy a arriesgarme». Rodrigo salió. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. Y entonces, el presidente del consejo hizo algo inesperado. Comenzó a aplaudir. Lentamente, otros miembros se unieron. Camila parpadeó confundida. «Disculpen, ¿esto es para mí?». El presidente sonrió. «Señorita Navarro, según los registros que revisamos, la estrategia que salvó este fondo hace semanas, aquella que evitó una pérdida de 47 millones, fue desarrollada por usted. En 3 minutos. En su primer día de trabajo». Camila sintió el rostro calentarse. «Solo reorganicé algunos números. Números que 9 profesionales experimentados no lograron reorganizar en horas», intervino Alejandro. «Creo que merece más crédito del que se está dando». El consejo entero la observaba ahora, no con sospecha o juicio, con respeto. «Yo no sé qué decir», admitió Camila. «Gracias generalmente funciona», sugirió Fernando con una sonrisa. «Gracias», dijo. «Y también, ¿esto significa que mi separación está cancelada?». Risas hicieron eco por la sala. El presidente asintió. «Cancelada. Y estamos considerando una reevaluación de su posición en la empresa». Camila miró a Alejandro. Él la observaba con algo que parecía orgullo, o tal vez era algo más. La junta terminó poco después, pero el clima había cambiado permanentemente. Cuando Camila salió de la sala, empleados que antes la evitaban, ahora saludaban y sonreían. Mariana corrió a abrazarla. Hasta Fernando se detuvo para estrechar su mano. «Bienvenida de vuelta», dijo. «De verdad esta vez». Pero no todo era color de rosa. Mientras caminaba por el pasillo, Alejandro la alcanzó. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «¿Otro?». «Los inversionistas, con la salida de Rodrigo, están exigiendo cambios estructurales. Quieren ver nuevo liderazgo en posiciones clave. ¿Y eso significa?». Alejandro se detuvo y la miró fijamente. «Significa que necesito a alguien a mi lado para reconstruir la confianza del mercado. Alguien en quien confíe completamente». Camila sintió el corazón acelerarse. «¿Y esa persona sería?». Alejandro no respondió inmediatamente, pero sus ojos lo dijeron todo. La propuesta llegó a la mañana siguiente, a las 8:15, en la oficina de Alejandro. Camila todavía estaba procesando los eventos del día anterior cuando colocó un documento sobre la mesa y dijo simplemente: «Directora de Análisis Estratégico, puesto nuevo, creado específicamente para ti», parpadeó. «Disculpa, creo que mi café todavía no hizo efecto. ¿Puedes repetir?». «Directora de Análisis Estratégico». «No, escuché las palabras. Solo no entendí cómo se aplican a mí». Alejandro se recostó en la silla. «Salvaste este fondo 2 veces. Identificaste un sabotaje interno. Mantuviste la compostura bajo presión que habría destruido a profesionales con décadas de experiencia. ¿Qué exactamente no se aplica a ti?». Camila abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. «Soy asistente administrativa desde hace 2 meses». «Eras. Ahora eres candidata a directora. Eso no tiene sentido». «Tiene todo el sentido. Solo no estás acostumbrada a recibir lo que mereces». El silencio que siguió estaba cargado de algo que ninguno de los dos lograba nombrar. «¿Y si rechazo?», preguntó Camila. «No vas a rechazar, porque nunca rechazaste un desafío desde que entraste a esta empresa. Odiaba cuando tenía razón». «Está bien», dijo finalmente, «pero con condiciones». Alejandro levantó una ceja. «¿Condiciones?». «Quiero ser reconocida por la competencia, no por cercanía. Nada de trato especial. Nada de juntas exclusivas que generen rumores. Si voy a ocupar ese puesto, necesito que todos sepan que estoy ahí porque lo merezco. Me parece justo, y quiero una oficina lejos de la tuya». Alejandro casi sonrió. «¿Intentando mantener distancia?». «Intentando mantener mi cordura. ¿Y tu reputación?». «Mi reputación sobrevive. La mía todavía está en construcción». La estudió por un momento. «Trato hecho». El anuncio oficial sucedió al día siguiente. La reacción de la oficina fue una mezcla fascinante de shock, admiración y chisme desenfrenado. De asistente a directora en 2 meses, Mariana prácticamente gritó cuando Camila le contó: «Eso es cosa de telenovela».
Es cosa de mucho trabajo y poca suerte, corrigió Camila. Es cosa de impresionar al hombre correcto. Mariana, ¿qué? Solo estoy diciendo lo que todo el mundo está pensando. Todo el mundo puede pensar lo que quiera. Yo sé la verdad. ¿Y cuál es? Que soy muy buena en lo que hago, y que los números no mienten. Mariana se rió. Eres imposible. La adaptación al nuevo puesto fue interesante. Camila ganó una oficina propia, pequeña pero con ventana, un asistente, ironía suprema, y una cantidad de responsabilidades que la hacía cuestionar sus decisiones de vida por lo menos 3 veces al día. ¿Cómo te estás ajustando?, preguntó Alejandro una semana después, durante una junta de alineación. Estoy desarrollando una relación íntima con el café. 3 tazas por la mañana, 4 cuando hay junta con inversionistas. Eso no es saludable. La salud es para personas con menos hojas de cálculo que revisar. Puedo redistribuir algunas tareas. Puedes, pero no necesitas. Yo aguanto. Sé que aguantas. La cuestión es si deberías. Camila dejó de teclear y lo miró. Era extraño. Desde la promoción algo había cambiado entre ellos. Las conversaciones eran más largas, los silencios más cómodos, las miradas más frecuentes, y eso la asustaba. Estoy bien, dijo, volviendo la atención a la pantalla. De verdad, Alejandro no insistió, pero tampoco dejó de observarla. Las semanas siguientes trajeron pequeñas escenas de comedia que aliviaban la presión, como cuando Camila intentó usar la máquina de café ejecutiva por primera vez y terminó creando una pequeña inundación en el piso. Pensé que era automática, dijo el técnico de mantenimiento, empapada de café. Es automática, pero necesitas poner la taza primero. Detalles. O cuando accidentalmente envió un correo interno al cliente equivocado y pasó 2 horas en pánico antes de descubrir que el cliente había respondido elogiando la transparencia refrescante del mensaje. Escribiste, estos números están un desastre al presidente de una multinacional, dijo Fernando, riéndose, y estuvo de acuerdo. Eso significa que tengo razón. Significa que tienes suerte. La suerte es una forma de competencia. No, no lo es. Estoy probando una teoría. Alejandro seguía todo de lejos, a veces interviniendo cuando era necesario, pero la mayoría de las veces solo observando. Camila comenzó a notar que hacía eso mucho. Observar. A ella. En una tarde particularmente agotadora, después de una junta que había durado 4 horas, Alejandro apareció en la puerta de su oficina con 2 tazas de café. Pensé que necesitarías. ¿Pensaste bien? Entró y se sentó en la silla frente al escritorio de ella. Lo estás haciendo bien. Gracias. Estoy fingiendo competencia hasta que se vuelva real. No es fingimiento. A veces lo parece. Para mí nunca lo pareció. El aire entre ellos se cargó. Camila desvió la mirada. Alejandro, ¿sí? ¿Por qué confías tanto en mí? No respondió inmediatamente. Porque eres la primera persona en mucho tiempo que no intentó impresionarme. Simplemente, fuiste tú. Intenté impresionarte varias veces, no de la forma equivocada. Camila sintió el corazón acelerarse. ¿Qué significa eso? Alejandro abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por un toque en la puerta. Fernando entró sin esperar invitación. Disculpen interrumpir lo que sea esto, dijo, mirando de uno a otro con curiosidad. Pero tenemos una llamada urgente con los inversionistas. El momento se rompió. Alejandro se levantó. Vamos. Camila asintió, pero algo en el pecho apretaba. Cuando salió, se quedó mirando la taza de café que había traído. Todavía estaba caliente, así como todo lo que estaba intentando ignorar. Esa noche, sola en su departamento, Camila tomó una decisión. Necesitaba distancia. No física, eso sería imposible, sino emocional. No podía permitir que los sentimientos arruinaran todo lo que había construido. Al día siguiente llegó al trabajo más temprano y más fría. Respuestas cortas. Contacto visual mínimo, profesionalismo impecable. Alejandro lo notó inmediatamente. ¿Pasó algo?, preguntó durante el almuerzo. Nada, solo enfocándome en el trabajo. Te ves diferente. Me veo profesional. Te ves distante. Camila no respondió. Alejandro la estudió por un largo momento, la confusión evidente en sus ojos. Pero no insistió. Y Camila se odió un poco por sentir alivio, y un poco más por sentir arrepentimiento. El auditorio del Centro de Convenciones de Guadalajara estaba lleno. 300 personas sentadas en filas impecables, todas esperando escuchar a Alejandro Cárdenas hablar sobre el futuro de Aurora Capital. Inversionistas, socios, periodistas de publicaciones financieras y una Camila Navarro intentando no parecer tan nerviosa como se sentía. Estaba en la tercera fila,
entre Fernando y Mariana, sosteniendo un programa del evento como si fuera un escudo. ¿Estás bien?, susurró Mariana. Estoy perfecta. Solo contemplando todas las formas en que esto puede salir mal. ¿Eso es optimismo? Es realismo disfrazado de pesimismo. Funciona mejor para mi ansiedad. En el escenario, Alejandro se posicionó detrás del atril. Traje oscuro, postura impecable, expresión de quien comandaba salas como aquella desde que aprendió a caminar. Buenas tardes a todos, comenzó, su voz llenando el auditorio. Agradezco la presencia de cada uno. Los siguientes 15 minutos siguieron el guión esperado. Números de crecimiento, estrategias futuras, agradecimientos protocolarios. Camila comenzó a relajarse, y entonces Alejandro hizo algo inesperado. Se detuvo. Miró las notas en su mano, y las puso a un lado. Había un discurso preparado sobre logros y metas, dijo. Pero creo que todos aquí ya escucharon versiones suficientes de eso. El auditorio quedó en silencio. De lo que quiero hablar hoy es sobre algo diferente. Sobre competencia, sobre confianza y sobre reconocer a las personas correctas, incluso cuando no encajan en el molde tradicional. Camila sintió un frío en la columna. Hace algunos meses, esta empresa enfrentó una crisis que pudo haber costado nuestra credibilidad en el mercado. 9 profesionales experimentados no lograron encontrar una solución. Y entonces, una persona que estaba en su primer día de trabajo reorganizó los datos en 3 minutos y nos mostró el camino. Murmullos recorrieron el auditorio. Esa persona fue cuestionada, dudada e incluso acusada injustamente. Pero en ningún momento se rindió. En ningún momento dejó de hacer lo correcto. Alejandro miró directamente a Camila. Camila Navarro no es solo una empleada de esta empresa. Es la razón por la cual todavía tenemos una empresa que presentar hoy. El silencio era absoluto. Camila sintió lágrimas formándose, pero las tragó. No iba a llorar frente a 300 personas. No iba. Quiero que todos sepan, continuó Alejandro, que la competencia no tiene jerarquía, el valor no tiene título, y a veces la persona que lo cambia todo es aquella que nadie esperaba. Hizo una pausa. Gracias, Camila, por no rendirte. El aplauso comenzó despacio, después creció. En segundos el auditorio entero estaba de pie. Camila permaneció sentada procesando lo que acababa de suceder. Mariana la empujó con el codo. Necesitas levantarte. Necesito aire. Levántate primero. Respira después. Camila se levantó con piernas temblorosas y saludó brevemente al público. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El resto del evento pasó en un borrón de felicitaciones, apretones de manos y sonrisas forzadas. Camila respondió a todo en piloto automático, su mente todavía atrapada en las palabras de Alejandro. Cuando finalmente logró escapar, lo encontró esperando en el pasillo de atrás. ¿Planeaste esto?, preguntó. Planeé hablar sobre ti. No planeé las palabras exactas. ¿Entonces fue improvisado? Fue honestidad. Camila cruzó los brazos. Me hiciste llorar frente a 300 personas. No lloraste. Casi lloré. Es lo mismo. No lo es. Para mi dignidad, sí lo es. Alejandro casi sonrió. ¿Podemos hablar? ¿En algún lugar más privado? Vaciló. Alejandro, solo hablar. Lo prometo. Encontraron una sala vacía al final del pasillo. Paredes blancas, algunas sillas plegables, iluminación fluorescente nada romántica. Perfecto para una conversación que no debería ser romántica. Lo que dijiste allá, comenzó Camila, fue verdad. Iba a decir intenso. También. Soltó un suspiro. ¿Por qué lo hiciste? Porque merecías escucharlo, y porque todos necesitaban saberlo. Pudiste haberme avisado. Si te avisaba, habrías intentado impedirlo. Probablemente. Entonces hice lo correcto. Camila sacudió la cabeza. Es imposible. Ya me lo han dicho. El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que no se había dicho en las últimas semanas. Camila, dijo Alejandro, su voz más suave ahora. Sé que has intentado mantener distancia, y entiendo por qué. ¿Entiendes? Construiste algo aquí. No quieres que nadie piense que fue por otros motivos. Exactamente. Pero necesito que sepas algo. Dio un paso adelante. No me importa lo que los demás piensan. Nunca me importó. Lo que me importa es no perder a la única persona que me hace querer ser mejor. Camila sintió que el aire faltaba. Alejandro, no te estoy pidiendo que decidas nada ahora. Te estoy pidiendo que no cierres la puerta antes de saber qué hay del otro lado. ¿Y qué hay del otro lado? Yo, completo, sin máscaras, sin control, solo yo. Era lo más vulnerable que lo había escuchado decir y la asustaba profundamente. Necesito tiempo, dijo finalmente. ¿Cuánto? No lo sé.
Tiempo suficiente para estar segura de que cualquier decisión que tome sea mía, no influenciada por el momento o por el discurso o por todo esto. Alejandro asintió. ¿Justo? ¿En serio? ¿No vas a argumentar? Podría, pero pediste tiempo, no debate. ¿Desde cuándo respetas peticiones sin cuestionar? Desde que me di cuenta de que algunas personas van en la espera. Camila sintió algo apretar en el pecho. Estás haciendo muy difícil mantener distancia. Ese es medio el objetivo. Casi se rió. Vete, Alejandro. Antes de que cambie de opinión sobre el tiempo, la observó por un largo momento. Buenas noches, Camila. Buenas noches. Salió. Y ella se quedó ahí, sola en la sala vacía, intentando entender cómo una victoria profesional podía parecer tan incompleta. Tenía todo lo que siempre quiso. Reconocimiento, respeto, un futuro brillante. Y aún así, lo único en lo que lograba pensar era en el hombre que acababa de salir por la puerta. 3 meses después, Camila Navarro todavía no creía completamente en su propia vida. Su oficina, aquella con ventana y vista a las montañas de Zapopan, ahora tenía plantas. 3, para ser exacta. Una había sobrevivido. Las otras 2 estaban en estado crítico, pero se negaba a rendirse con ellas. ¿Hablas con las plantas?, preguntó Mariano un día, asomándose por la puerta. Hablo. Son mejores oyentes que la mayoría de los gestores. Eso es triste o inspirador, depende del día. El fondo se había estabilizado. Más que eso, estaba creciendo. Los inversionistas internacionales habían renovado contratos. Nuevos socios aparecían cada semana, y el nombre de Camila Navarro era mencionado en juntas con respeto genuino. Todavía no sabía cómo procesar eso. Alejandro había cambiado también, de formas sutiles pero perceptibles. Sonreía más, delegaba mejor, y a veces, raramente pero a veces, hacía bromas que no eran completamente terribles. ¿Escuchaste la del inversionista que entró a un bar?, preguntó una tarde. No. Pidió un trago y se quejó de que el retorno estaba por debajo de lo esperado. Silencio. ¿Eso fue una broma?, preguntó Camila. Fue un intento. Necesitas practicar más. Anotado. Escondió una sonrisa. La oficina entera había notado la transformación, no solo en Alejandro, sino en la cultura de la empresa. Las juntas eran más objetivas, los egos menos inflados, y cuando alguien tenía una buena idea, recibía crédito, independientemente del puesto. Fernando había comentado eso la semana anterior. ¿Sabes qué cambió aquí?, dijo, tomando café en el área común. ¿Qué? La gente ya no tiene miedo de hablar. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Para quien estaba acostumbrado a mandar callado, es pésimo. Para el resto, es liberador. Camila sonrió. Creo que puedo vivir con eso. El tiempo que le había pedido a Alejandro duró exactamente 6 semanas. No porque había encontrado todas las respuestas, sino porque en algún momento se dio cuenta de que algunas preguntas solo podían responderse viviendo, no pensando. La conversación sucedió un domingo por la tarde, lejos de la oficina. Un café pequeño en el centro de Tlaquepaque, con mesas de madera desgastada y un olor a canela que parecía abrazar a quien entraba. Entonces, dijo Alejandro, sosteniendo su taza con ambas manos, 6 semanas. 6 semanas y 3 días. ¿Pero quién está contando? Yo, claramente. Camila se rió. Te volviste más gracioso. Tuve una buena maestra. No te enseñé humor. Me enseñaste a no tener miedo de parecer humano. El humor vino junto. El silencio que siguió era diferente de los anteriores, más ligero, más lleno de posibilidades. Tenía miedo, admitió Alejandro, de perder el control, de dejar que alguien entrara y descubriera que no soy tan impresionante como parezco. No eres impresionante, levantó una ceja. ¿Gracias? Déjame terminar. No eres impresionante de la forma que crees. Eres mejor, más real, y eso es mucho más valioso. Alejandro la observó por un largo momento. ¿Cómo haces eso? ¿Hacer qué? Decir exactamente lo que necesito escuchar sin parecer que lo estás intentando. Es un don natural. Mi abuela lo llamaba boca grande con corazón blando. Se rió. Una risa de verdad que iluminó todo el rostro. Te amo, dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Camila se congeló. ¿Qué? ¿Yo? Alejandro parecía sorprendido de sí mismo. No era así como planeaba decirlo. ¿Tenías un plan? Tenía. Involucraba una cena elegante y por lo menos 2 copas de vino antes de tomar valor. Y en lugar de eso, lo soltaste en un café de barrio a las 3 de la tarde. Aparentemente, sin vino, sin vino. Camila lo miró fijamente, y entonces comenzó a reírse. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro claramente confundido. Nada, es solo que pasaste meses siendo el billonario controlado y perfectamente articulado, y en el momento más importante simplemente
lo soltaste. ¿Es gracioso? Es adorable. Adorable no era el objetivo, pero fue el resultado. Extendió la mano sobre la mesa y entrelazó los dedos con los de él. Yo también te amo, dijo. Incluso cuando cuentas bromas horribles. Mis bromas están mejorando. Están, de terribles a solo malas. Progreso es progreso. Se rieron juntos. Y en ese café sencillo, con olor a canela y mesas desgastadas, comenzaron algo que no necesitaba discursos grandiosos ni gestos cinematográficos. Solo dos personas eligiendo caminar juntas. Los meses siguientes fueron de construcción. En el trabajo, su alianza se fortaleció. Camila traía creatividad y valentía. Alejandro traía experiencia y estabilidad. Juntos se equilibraban uno al otro de formas que nadie esperaba. En lo personal, aprendían a navegar el nuevo territorio. Discusiones sucedían. Camila era terca, Alejandro era controlador, pero siempre terminaban en conversaciones honestas y eventualmente risas. «Eres imposible», dijo una noche, después de una discusión sobre dónde cenar. «Y tú eres terca». Combina bien, entonces. Extrañamente, sí. La oficina se adaptó. Algunos empleados todavía chismeaban, pero la mayoría había aceptado que competencia y relación podían coexistir cuando ambas se construían con integridad. En la última escena de esta historia, 6 meses después de ese café en Tlaquepaque, Camila y Alejandro estaban en su oficina. Tarde en la noche. Papeles esparcidos. Un nuevo desafío que resolver. «Estos números no tienen sentido», dijo Camila, frunciendo el ceño ante la pantalla. «¿Los números o la persona que los organizó?» «Los dos». «Estoy de acuerdo». Se recostó en la silla y lo miró. «¿Sabes en qué estaba pensando?» «¿En qué?» «Que hace un año entré a esta oficina para entregar reportes, y ahora estoy aquí resolviendo crisis a tu lado». «¿Arrepentida?» «Ni un poco». Alejandro sonrió. «Yo tampoco. Incluso cuando cuestiono tus decisiones, especialmente cuando cuestionas mis decisiones». Se rió y volvió la atención a los números. «Vamos a resolver esto e irnos a casa». «Casa», repitió. «Me gusta cómo suena eso». «A mí también». Y ahí, lado a lado, trabajando en un desafío más, probaron que competencia, respeto y amor podían coexistir. No era un cuento de hadas. Era mejor. Era real. ¿Qué te pareció el valor de Camila al decir lo que nadie se atrevía a decir, incluso siendo invisible el primer día? Deja tu opinión en los comentarios. En una escala de 0 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias emocionantes como esta. Nos vemos en la próxima.